marzo termina la primera semana laboral para muchos, para otros primera semana de clases. Algunos alcanzaron a ir por unas horas a su establecimiento educacional y finalmente tuvieron que suspender las clases presenciales. Sí, ¿Cómo estás, Edu? Hola, Juli, querida. Para muchos fue como un marzo calcado el del año pasado. Las clases partieron, las clases se acabaron. Vamos a clases online. Una cosa bien de loco. El Colegio de Profesores está ahí haciendo pedidos de suspensión de clases a nivel nacional. Tenemos mucho para conversar. Hoy día no tan caluroso como ayer. Ayer estará de 33 grados. ¿Ahora? 26,6. Rico, una temperatura agradable para debatir con ustedes. La pregunta del día que dice así, queremos saber tu opinión y por eso te invitamos a participar en nuestra pregunta del día que dice: el Colegio de Profesores solicita suspender las clases presenciales a nivel nacional. ¿Estás de acuerdo? El 79,9%. Mira. Sí, 79,9% dice que sí, que está de acuerdo con suspender las clases presenciales a nivel nacional, mientras que el 20,1% dice que no. Queremos que participen de esta encuesta, queremos saber tu opinión, porque somos muchos los padres que estamos ahí, llenos de dudas, con pocas certidumbres, y vamos a estar hablando de este tema. Como diría Pablo Yutrovich, la alternativa A está linchando la alternativa B. 79,9 contra un 20,1. La verdad es que ustedes pueden opinar libremente. La pregunta está en Twitter y también ustedes pueden ser parte de esa conversación. Hay algo que nos preocupa muchísimo. La cifra de día, véanla en pantalla, por favor. 5.325 casos nuevos. Hace mucho tiempo que no estábamos tan mal. O sea, tenemos que remitirnos al 21 de junio precisamente del año pasado, cuando estábamos en la mitad de la pandemia, tuvimos una cifra similar. Desde esa fecha que no teníamos más de 5.300 casos, el 21 de junio tuvimos 5.607 casos. O sea, hoy día, iniciando el año laboral, iniciando el año escolar, estamos al mismo nivel que el 21 de junio. ¿Qué nos pasó? Porque en ese momento, yo me acuerdo perfecto, la sensación era de mucha preocupación. Cuarentenas en la región metropolitana, clases suspendidas definitivamente, o sea, todo el mundo en clases telemáticas, en clases a la distancia, gente en sus casas, de verdad, era el escenario completamente distinto. Y hoy día hay muchas cosas funcionando, se puede ir incluso al gimnasio, tú puedes hacer tu día más o menos normalmente, y la verdad es que las cifras indican que el panorama es bien complejo. Sobre todo teniendo en cuenta que falta muchísima gente que pueda acceder a su segunda dosis de la vacuna, por lo tanto no están inmunizados, como es el caso de muchísimos profesores que ya están yendo a trabajar. Hay colegios que se han tenido que cerrar. Ayer contábamos más de 43 establecimientos educacionales que abrieron y tuvieron que cerrar inmediatamente, claro, como medida de precaución frente a una persona con COVID-19 positivo en el establecimiento. Entonces, las preguntas son muchas, las dudas más todavía, y por eso queremos conversar hoy día con el presidente del Colegio de Profesores en un ratito más, porque él hoy fue a dejar una carta a la moneda precisamente para pedirle al presidente que se suspendan las clases presenciales a nivel nacional. Queremos saber cómo están nuestras regiones, queremos saber si están de acuerdo con esta medida o no. Exactamente, hoy día queremos saber qué piensan ustedes. Es por eso que vamos a tomar contacto, por ejemplo, con el alcalde de Valdivia, el alcalde Sabat. ¿Cómo está, alcalde Omar Sabat? Buenas tardes, gusto saludarlo. Hola Chile, hola Valdivia. Hola, ¿cómo están, Julita, Alfredo? Un gusto de poder estar con ustedes conversando esta tarde, así que feliz de poder tratar varios temas que son de interés a nivel nacional y local, obviamente. Gracias, alcalde. Eduardo, pero Alfredo, un lindo nombre. Además, nunca me habían dicho Alfredo, me han dicho Eduardo Fuente, me han dicho de todo, pero Alfredo, un lindo nombre igual. Gracias, alcalde. Oiga, no se preocupe. Dijeron Alfredo Eduardo, me dijeron que te llamaba. Ah, sí, es verdad. Muy bien, alcalde, es verdad. Oiga. El papá quiso ponerle Alfredo, pero no. Tuvo la duda. Es que a mí se me quedan más rápido los nombres de las mujeres. Julita. Ahí estuvo bien, alcalde. Inmediatamente. Muy bien. Oiga, alcalde, queremos saber cuál es la situación en su comuna, en Valdivia, que continúa en cuarentena. ¿Qué es lo que está pasando frente a esta pandemia? A ver, bueno, lo primero es que hemos tenido efectivamente altos contagios. De hecho, tengo aquí en mano los casos activos solamente en Valdivia. Estamos hablando de 526 al día de hoy. Y casos activos en la región en general son 1.310. Y casos diarios, estamos hablando de más de 100 que tenemos acá solamente en la comuna de Valdivia. Entonces, sin duda que es preocupante porque estuvimos en cuarentena, pasamos la fase 2. Al otro día llegaron una cantidad de turistas increíble, se llenó, algo positivo, entre comillas, para el comercio porque tuvo un respiro.
pero comenzaron a subir los casos inmediatamente y cuando ya estaban subiendo pero como espuma, ya calculábamos que seguramente me iban a mandar a cuarentena, y en eso estamos hoy día, en una cuarentena encerrado y tratando de colaborar lo máximo posible con la comunidad. Mucho se ha hablado, alcalde, del desgaste que ha producido esta cuarentena extremadamente prolongada. Valdivia ha tenido muchos periodos de cuarentena, y en ese sentido, ¿cómo están reaccionando los valdivianos frente a esta medida? ¿Se está cumpliendo la cuarentena? O sea, si tú comparas, Julia, el día de hoy en comparación a un día de fase 2 estaba todo lleno. Hoy día hay mucha menos gente andando en la calle. Las personas van solamente a hacer algunos trámites necesarios al centro. Hay un poco de locomoción colectiva, pero baja considerablemente el flujo de personas que andan en las calles. Y eso tiene un lado positivo, obviamente, porque también te evita que haya un contagio mayor. Claro. Alcalde, los expertos indican que una ciudad no debiese pasar más de 4 semanas en cuarentena, que ya después de eso se hace una medida ineficiente, que la gente no respeta, muy difícil de sobrellevar. Para que quede claro, ¿cuánto tiempo lleva ya Valdivia en cuarentena? A ver, es que nosotros, acuérdate que partimos con una cuarentena voluntaria desde marzo del año pasado, que fuimos una de las regiones, las comunas exitosas junto con Aysén, que teníamos 8 casos diarios, pero fue voluntario por varios meses hasta que se creó este programa paso a paso, y a nosotros nos desconfinaron en algún momento cuando estábamos en pleno invierno, que yo dije que no era que se me haya ocurrido a mí, era que los equipos del área de la salud decían que era un error abrir la comuna en ese momento, y fue un error, efectivamente, porque sí, es que no me equivoco y recuerdo, en esa oportunidad cuando los desconfinaron, hicieron todo un punto de prensa abriendo los restaurantes, los cafés, y que uno de acá en Santiago los miraba y decía, pero si igual todavía estamos en invierno, no hay que confiarse, claro, nos falta mucho todavía. Y recuerdo que usted puso su reparo en aquella oportunidad. Efectivo, es así, porque mira, primero no nos avisaron de esto. Quiero recordar un poco cómo fue la historia. Después, tampoco hubo, si nos hubiesen avisado, quizá hubiésemos preparado mejor el comercio cuando se iba a abrir en esa oportunidad, si ya habían tomado la decisión, para haberle ayudado con los protocolos sanitarios, porque también el comercio estaba bastante perjudicado, no tenían recursos para instalar protocolos, porque todo es plata. Pero bueno, lo hicieron, y entonces hubo un antes y un después, se comenzó a contagiar la gente y empezó a subir la cantidad de contagios a nivel comunal y regional, y de ahí nos enviaron a nosotros una cuarentena ya dentro del paso a paso. Ya. Entonces, ya dentro del paso a paso, con esta es la segunda, si no me equivoco, segunda o tercera cuarentena. La anterior fue un mes completo. De ahí vinimos al paso 2, fase 2, y ahora al parecer vamos a estar de nuevo un mes completo encerrados, por lo que perjudican diferentes áreas, porque no es solamente que dañas el comercio local, el emprendimiento. La gente cuando se va a encerrar, se les produce problemas psicológicos graves, están todo el día encerrados. Hay personas que no salen de su casa de marzo del año pasado. Entonces, también ahí tenemos una red de apoyo como municipio para tratar de cubrir esta área, que también no es menor. Y por otro lado, se le produce un problema social mucho más profundo, porque no tienen la capacidad de generar recursos, no puedes buscar pega, porque hay una alta cesantía producto de lo mismo. Entonces la gente empieza a tener problemas sociales, problemas económicos graves, y estamos hablando de todo tipo de estratos sociales en algún momento, especialmente la clase media y los más vulnerables se han visto pero muy, muy, muy golpeados. Entonces la efectividad de una cuarentena, claro, te ayuda a bajar los contagios cuando te portas bien, pero si tú tienes una cadena de situaciones como que no puede funcionar el comercio, no puede funcionar el emprendimiento, que dan mucho trabajo, además, no pueden trabajar las personas que trabajan en el área del turismo. O sea, se te provocan un montón de cosas que, ¿alcalde?, al final dañan considerablemente a la comunidad. Vamos desglosando por orden de urgencia, si usted quiere. ¿Cuál es la situación de, por ejemplo, las camas críticas, las camas de cuidado intensivos en la ciudad de Valdivia? ¿Tienen todavía capacidad de camas de urgencia? Hay ciudades donde la situación es muy compleja, Talcahuano, por ejemplo. El día de hoy no tengo la información, Eduardo, pero sí sabía que estaba bastante colapsado el hospital regional, y que además el personal ha estado incansablemente trabajando, pero también está un poco ya colapsado por todo. Te estoy hablando hace un poco más de una semana que yo recibí la información
de una doctora que trabaja al interior del hospital. Claro. Ahora, si no hay camas críticas, también sé que han trasladado pacientes a otras comunas para que puedan tener el tratamiento adecuado y poder salvarle la vida. O sea, al final del día es poder salvar la vida a los seres humanos. Ahí se ha hecho esfuerzos gigantescos de parte de todo el mundo. Llegó José Antonio Neme. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, los eché de menos ayer, así que estoy hoy día aquí cumpliendo mi deber y compartiendo con la gente de Lola Chile, a quien aprovecho de mandarle un tremendo y caluroso saludo. Sí, ha sido un escenario bien adverso en materia de estadística. Y bien errático también, porque yo creo que el discurso de la vacunación masiva y el éxito que ha tenido, estamos hablando de casi 3.800.000 personas ya inoculadas, hay creo que 300.000 y fracción, puede que me equivoque, que ya están recibiendo la segunda dosis. Generalmente ese mensaje fue leído por la población como un mensaje positivo y que nos iba a llevar a un margen de flexibilización de las medidas en un mediano plazo. Ahora, aquí hay varios problemas, ¿no? No solamente el tema de que nunca deberíamos haber relajado las medidas. Yo creo que, y voy a volver a ser crítico con el tema del permiso de vacaciones. Yo creo que ahí se permitió una movilización de personas que no se ajustaba a la realidad estadística de la pandemia en ese momento y que además era una realidad absolutamente evitable. O sea, hay cosas que no se pueden evitar. No podemos sanitizar el mundo, ni sanitizar el Transantiago, ni sanitizar por completo el metro. O sea, hay cosas que no se pueden evitar lamentablemente, pero hay pequeños elementos de flujo que sí uno podía manejar. Entonces, a mí de verdad que me parece un poco, digamos, un poquito, por decirlo en forma elegante, prudente, poco prudente que el ministro responsabilice a la gente, porque la gran explicación del ministerio para todo esto ha sido, bueno, es que estamos viendo los efectos de las movilizaciones interregionales de febrero. Bueno, pero si ustedes la permitieron, pues. Es que, ¿sabes qué? Nosotros tenemos acá, José, las cifras desde el día que comenzó la pandemia en nuestro país, que fue el paciente cero, que fue el 3 de marzo del año pasado. Y, José, lo que tú dices es impresionante, porque si nos remitimos a lo que pasaba en diciembre teníamos 1.700, 1.800, 1.200, 1.500 casos diarios. Y a partir de que comienza en vigencia este permiso de vacaciones, comienzan a subir los números a 3.000, 2.500, 2.800, 4.000, 3.800 en enero, 4.340 el 17 de enero, el 22 de enero 4.956 y así sucesivamente. Después el 12 de febrero 4.169, un día el 17 de febrero tuvimos 2.330, volvimos a subir a 4.586. Entonces lo que tú dices, no hay que ser un experto para poder analizar estas cifras de que tienen directa relación, José, con lo que tú hablabas del permiso de vacaciones. Sí, exactamente. Y hay otro elemento que me gustaría mencionar, que lo comenté en la mañana en la radio, que no tiene que ver directamente con las medidas ni con los alcaldes, pero no puedo dejar de mencionarlo. Las enormes utilidades que tuvieron las ISAPRES el año pasado. Mientras gran parte del país estaba en un escenario de recesión, de contracción económica, las ISAPRES aumentaron en una cifra considerable. Está en el diario La Tercera, si mis amigos de la sala de dirección pueden buscar la cifra, porque no quiero incurrir en errores, pero sé que es una cifra astronómica. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que las ISAPRES dejaron de pagar las atenciones porque todas las atenciones del año pasado estuvieron vinculadas al COVID. Por lo tanto, todo otro tipo de atención, cirugía, atención ambulatoria, seguimos pagando la ISAPRE igual, pero no tuvimos procesos de reembolso en curso. Exacto. Por lo tanto, no hubo fue prestaciones. un año excesivamente lucrativo para las ISAPRE. Solamente dejo el dato porque me parece súper interesante, a la luz de lo que hemos conversado, de que viene marzo, de que ahí está. Muchísimas gracias, señor director. Javier Cabalín. Sí, Javier Cabalín, que es un 7. Ahí está. Utilidades de la ISAPRE saltan con fuerza en el año de la pandemia y la cifra está justo en la bajada, chiquillos. ¿Cómo está la vista? A ver, vamos a tener que ir al doctor José Antonio. Las aseguradoras y privadas lograron utilidades de 82.000
548 millones, unos 115 millones de dólares el 2020. El dato se vio favorecido por la caída de un 9,4% en la prestación de servicios de salud, lo que permitió más que compensar el incremento de un 27,1% equivalente a 1.066 millones de dólares en mayores pagos, y ahí profundiza la información. Entonces, cuando uno ve ese margen y uno se da cuenta de que efectivamente aquí el año de la pandemia fue un año comercialmente súper exitoso para la ISAPRE, uno efectivamente no entiende este cruce que se ha dado en general entre... Gracias, Álvaro. ¿Sí? No, tranquilo, sigue, José. Se me dio un audio. Este cruce que se ha dado en general entre copamiento de camas privadas que se venden al sistema de FONASA, o sea, efectivamente aquí estamos viendo una pandemia que está dejando varias subpandemias, claro, y una de ellas tiene que ver con esta, sin duda. Y a pesar de eso, cuando tú tienes un familiar que ha sido internado en una clínica particular y que es cotizante de ISAPRE, aún así, mi mamá estuvo 5 días, hubo que pagar 1,5 millones de pesos. O sea, son cifras que, y por COVID, o sea, claro, llaman muchísimo la atención.